Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del final de uno de los animes más influyentes y más importantes de la historia, porque Shingeki no Kyojin o Attack on Titan ha sido una serie que se ha mantenido interesante hasta el final, que nos ha planteado dilemas que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, incluso hasta el mismísimo desenlace. El personaje de Eren además es uno de los más complejos y difíciles incluso de entender y comprender porque su camino tiene muchísimos matices. Es un personaje atado a un destino que no puede evitar y al mismo tiempo con ciertos ideales que se han llevado al extremo, quizá por esta sensación justamente de no poder parar y de no poder frenar ese futuro inevitable. También creo que ha sido muy apropiado que se hayan tomado el tiempo de adaptar estos capítulos finales, pues teniendo esos meses para poder desarrollar la animación y que los episodios estén a la altura. Este último capítulo ha sido un clímax y una catarsis constante, con unos enfrentamientos brutales, además llenos de matices, llenos de simbolismos, que ahora entraremos un poco a analizar y creo que os van a gustar mucho, para dejarnos un final que creo que en cierta manera mejora un poco el del manga. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el manga había ciertas frases, ciertos momentos en los que los personajes decían algunas cosas que parecían estar justificando a Eren, justificando que lo que ha hecho tenía como un sentido y que estaba bien. Creo que no llegaba tampoco a ese punto, pero siento que en el anime han omitido o cambiado un poco estas frases de forma que se entiende bastante mejor. Con lo cual, como os digo, yo estoy muy satisfecho con cómo han cerrado esta historia. Una historia que ha durado muchísimos años, que ha arrastrado un montón de fans, que ha servido a mucha gente también para entrar en el mundo del anime, con lo cual hay que reconocer que ha sido una historia muy buena desde el principio hasta el final, con etapas increíbles, con giros impresionantes, con cambios de perspectiva que son, para mí, una obra maestra. Así que nada, vamos a analizar, como digo, el último episodio y espero, daros una explicación, un porqué de este final, qué significan algunas de las cosas que hemos visto y qué matices o qué simbolismos, quizá un poco subjetivos o más personales, saco yo también a algunos personajes o algunas cosas. ¡Vamos allá! La primera metáfora y a la que todo Shingeki no Kyojin nos ha conducido es a la de ver a los dos bandos enemigos, al bando de los Eldianos de Marley y a los Eldianos de Paradis, juntos luchando contra el odio personificado, porque Eren, en esta forma de titán fundador enorme y horripilante, está personificando o está siendo el odio materializado y acumulado de tantas y tantas generaciones que han estado luchando las unas contra las otras. Esta rueda constante de odio y de hacerse daño. Por eso metafóricamente la historia tiene tanta fuerza en este desenlace. El plan de los chicos es utilizar el titán de Armin para poder destruir a Eren, pero claro, Eren también a través de su espina dorsal y de sus huesos es capaz de reproducir los ecos de los titanes anteriores, es decir, representaciones de quienes eran los ancestros de los titanes originales y que los ecos de su personalidad puedan materializarse ahí para luchar a favor del titán fundador. Con lo cual la batalla, como digo, cuando la vi en el manga era como increíblemente épica y dije a ver cómo adaptan esto al anime y si verdaderamente queda algo que merezca la pena ver. Y vamos, o sea, ha quedado algo que me ha resultado espectacular. Creo que constantemente la animación es increíblemente fluida. Creo que la mezcla de 3D y 2D ya está como muy integrada y se disfruta muchísimo. Tiene un ritmo frenético, la banda sonora es impresionante. Bueno, como en todo Shingeki no Kyojin, la banda sonora siempre ha aportado muchísimo a esta historia y toda la parte, como digo, del combate me ha parecido una absoluta locura. Luchar contra Eren y también contra Ymir, que está formando parte de esta batalla, está tomando parte activa, controlando lo que está sucediendo o al menos permitiéndolo porque ella también quiere sacar algo de aquí, algo relacionado con Mikasa, como veremos luego. Ha sido muy épico. El momento en el cual Jin rescata a Reiner y se quedan los dos colgados mientras todos los titanes van a atacarlos, representa mucho la unión o la reconciliación quizá entre los dos bandos que se habían enfrentado, porque Jin además dice que la Legión de Reconocimiento nunca se rinde y se lo dice a Reiner, que fue quien traicionó a la Legión, con lo cual es un momento muy bonito porque nos estamos dando cuenta de la reconciliación que está teniendo lugar al final para buscar el bien común. Bertolt llorando ha sido bastante duro de ver, la llegada de Annie y Falco ha sido un momentazo. Luego también destaco el momento en el cual Levi dice lo que todos estábamos pensando, que ya no podíamos tener en cuenta este plan de proteger o de intentar hablar con Eren, tenemos que llegar hasta el final y hay que intentar matarlo, o sea, ya tenemos que frenar esto de
la forma que sea. Y el personaje al que más le cuesta asimilar esto, escucharlo de distintos personajes y darse cuenta de qué es lo que hay que hacer, es obviamente a Mikasa, que es quien ama más profundamente al personaje de Eren. A pesar de todo lo que está pasando, ella sigue sintiendo un amor muy profundo, que ya entraremos un poco a analizar qué simboliza todo esto, pero es la que más tiene que mentalizarse de que Eren tiene que morir, de que ya no vale ese plan que tenían de intentar hablar e intentar negociar con él. Ya no hay nada que negociar, lo que ha hecho es terrible. Y la sensación en general, no solo con Mikasa, de ver sufrir a todos los personajes en este capítulo es algo que te hace daño, porque en cualquier momento piensas que todos ellos pueden morir. Es cierto que no muere nadie, o sea que de todos los protagonistas nadie termina muriendo en esta batalla, lo cual a mí en el manga me sorprendió un poco. Pensaba que iba a ser un poco una masacre, que iban a morir unos cuantos, pero narrativamente tiene sentido que sobrevivan. Incluso Eren está buscando un poco esto para que sean ellos quienes establezcan la paz o sean embajadores de la paz después de todos los eventos, con lo cual tiene un sentido que los personajes no mueran, no es simplemente que el guión los haya protegido, que muchas veces se suele decir esto. Uno de los personajes que más sufre, y que más sufre incluso de una forma interna, es el personaje de Armin. Armin siempre ha sido alguien que se ha castigado mucho a sí mismo, que ha sido muy duro con él, tiene muchos remordimientos, se arrepiente de muchas cosas que ha hecho, y ahora está como increpándose a sí mismo, echándose la culpa de no estarse pudiendo mover, de estar ahí quieto mientras todos los amigos están luchando y él estar atrapado y no poder hacer nada. Pero de pronto se da cuenta de que está en la coordenada, de que está en este lugar importante para los eldianos y que desde ahí puede hacer algo. Ha mantenido la cabeza fría, se ha dado cuenta de dónde estaba, de que estaba vivo, de que aún estaba presente en algún lugar, y desde ahí es donde se cambia mucho de lo que está por venir. ¿Por qué? Porque se encuentra con Zeke. Después de unas imágenes de cómo los titanes colosales arrasaban distintas partes del mundo con gente cayendo por un precipicio, con esta simbología del bebé que tiene color mientras todo lo demás está en blanco y negro, demostrando algo que esta serie siempre ha querido hacer, que es contarnos que en las futuras generaciones siempre hay esperanza, un futuro que está por llegar y que no tiene por qué ser el mismo futuro que hemos estado viviendo hasta ahora. Creo que este es uno de los mensajes que siempre la serie ha intentado lanzar y en esta escena se refuerza, pero nos encontramos, como digo, con un Zeke muy resignado, que puede haber estado ahí tiempo y tiempo y tiempo. Sabemos que es un lugar atemporal en el cual el tiempo pues es casi infinito, con lo cual a saber verdaderamente cuánto tiempo ha estado ahí esperando a que Armin llegue. Y como digo, es un Zeke muy resignado, que apenas quiere vivir, que entiende que la vida es algo que se multiplica, que sigue adelante y siempre para causar dolor, siempre para terminar sufriendo y para llegar al miedo y a la destrucción. Es un Zeke al cual la esperanza le ha abandonado totalmente. Su plan de la eutanasia, como digo, se quedó ahí en la nada y él pues al final perdió un poco la partida contra Eren. ¿Y qué es lo que hace Armin? Le da esperanza, le muestra que merece la pena vivir, aunque sea por esos pequeños momentos que nos hacen felices, que nos hacen sentir que estamos ahí para vivirlos. Y me encanta cómo coge esa hoja que para él simboliza esos momentos de los que os estoy hablando, en los cuales corría con Eren y con Mikasa hacia el árbol, instantes que dan sentido a su vida, y cómo desde el punto de vista o desde la perspectiva de Zeke vemos que esa hoja es la pelota de béisbol con la cual él jugaba, con esa figura paterna que tuvo durante tanto tiempo y que fue quien se encargó de él quizá a nivel emocional. Entonces él ahí entiende que por esos momentos merece la pena estar vivo, y es cuando el personaje hace clic y cambia, y cuando verdaderamente la esperanza vuelve a la batalla. ¿Por qué? Porque los demás titanes también están viendo esta conversación, lo están entendiendo y se están curando, entre comillas, del odio que tenían dentro. Están dejándolo atrás para intentar frenar también esta rueda de odio, y eso es muy bonito a nivel metafórico, porque esta historia nos habla de cómo el odio ha ido generación tras generación casi heredándose como una enfermedad, y aquí nos muestra cómo los últimos han sido capaces de curarse de este odio para intentar frenarlo todo, y cómo esa cura está ascendiendo hacia arriba en lo que sería el árbol genealógico de los titanes. Y por eso Bertolt participa, por eso Ymir participa, y verles ponerse del lado de los protagonistas para también intentar frenar esta locura ha sido un éxito total. El que se sacrifica finalmente es Zeke, que llama a Levi diciéndole: Levi, ven aquí, termina el trabajo, mátame, porque si me matas, Eren ya no va a tener la conexión con la sangre real y ya no va a poder utilizar el titán fundador de la forma que lo estaba utilizando, con lo cual Zeke emerge, Levi le mata y el retumbar se frena justamente por esto. ¡Wow! Es que esto es todo como bastante complejo, pero me gusta. Me gusta lo que consigue Armin aquí, que es frenarlo al final a través de hacer entender a la gente que la vida, al fin y al cabo, a pesar de lo malo, también merece la pena y que hay que intentar pensar en un futuro mejor. Obviamente la lucha aquí sigue, tienen que intentar frenar del todo a Eren, incluso cuando le revientan el cuello después tienen que seguir peleando. Por cierto, este plano es una locura de todas las generaciones, sosteniendo a Armin y
y diciéndole hazlo, para que este ser, esta ameba, este bicho asqueroso no vuelva a juntarse con él. O sea, tienen que frenarlo como sea, que para mí este bicho también personifica aún más, como digo, el odio. Ver cómo también los eldianos que están ya en este monte además se convierten en titanes es algo que me asustó muchísimo en su día cuando lo leí en el manga, porque pensaba que todos los personajes que se habían convertido en titanes podían morir, que podíamos estar despidiéndonos de personajes que nos daba mucha pena. Ver a Connie y a Jin ahí abrazados, creo que más de uno seguramente hayáis temido por sus vidas. Ver el sacrificio de Reiner y de sus compañeros hasta el final mientras Armin se enfrenta al titán colosal de Eren también ha sido una maravilla. O sea, estaba disfrutándolo muchísimo. Y finalmente consiguen que Mikasa se acerque hasta la cabeza de Eren de una forma espectacular, la corte y termine matándolo. Y ahí, mientras Mikasa se despide de Eren, está Ymir presente. ¿Y por qué sucede esto? ¿Qué significa? Ymir fue una persona que estuvo durante 2000 años enamorada de un rey que lo único que hizo fue maltratarla. Aquí se nos habla también un poco de lo que son las relaciones tóxicas y de las personas que están permitiendo que alguien malo las tenga ahí durante mucho tiempo por esa dependencia emocional que se puede sentir. Y si Ymir tenía interés en que las cosas sucedieran como han sucedido, en que todo se desarrollase tal y como Eren veía en sus recuerdos del futuro, era porque Mikasa estaba en una situación muy similar a la suya, enamorada de alguien que estaba haciendo un mal imperdonable y quería ver si verdaderamente Mikasa era capaz de salir de esto, de romper esto de raíz y de enfrentarse a la persona que ella amaba, cosa como digo que Ymir no consiguió hacer. Y como Mikasa lo consigue, como Mikasa mata a Eren, Ymir ve que esto es posible y se siente liberada. Con lo cual, esta ha sido también una parte muy interesante de ver, que nos habla, como digo, simbólicamente de las relaciones tóxicas y de la dependencia emocional, y de cómo Ymir necesitaba ver a alguien salir de lo que ella no pudo escapar, de ese amor tóxico hacia alguien que la trataba fatal y a quien ella fue fiel durante 2000 años, esclavizada con todo el tema de los titanes. Y ahora vamos a entrar un poco también a hablar de lo que es Eren, de esas visiones que ha lanzado a sus compañeros, aunque después les borra de la memoria, pero también vemos cómo Eren es un personaje con un montón de contradicciones. Por un lado, le dice a Mikasa que tire la bufanda, que se olvide de él, que sea libre, que no esté atada pues con su amor constantemente a lo que él fue, pero al mismo tiempo, cuando está hablando un poco más adelante con Armin, también se derrumba, también dice que no quiere que Mikasa esté con nadie más, que quiere sentirse querido, que quiere seguir vivo, y eso es como muy humano, ¿no? De alguna forma querer que la persona que amas y a la cual has fallado, pues que siga su vida y al mismo tiempo no poder desprenderte del amor que sientes por ella. Con lo cual esa contradicción, aunque en pantalla ha quedado un poco rara, un poco ridícula, incluso Armin se da cuenta de que es ridícula, es muy humana, ¿no? Es algo que de alguna forma todos vamos a vivir en nuestra vida con ciertos momentos, personas, relaciones o lo que sea. Para mí, uno de los mejores momentos es en el cual Armin habla con Eren y Eren admite que se le ha ido la cabeza, que en esa mezcla de pasado, presente y futuro que se difumina, él no ha sido capaz de frenar. En el manga, como digo, en estas conversaciones con Armin había algunas frases que resultaban un poco ambiguas por parte de Armin, que parecían que estaban justificando quizá lo que Eren había hecho, y no he tenido para nada esa sensación cuando he visto el anime, con lo cual siento que es un acierto, porque Armin se muestra muy crítico con él, mientras Eren simplemente está perdido en una enajenación mental. O sea, sobre Eren quiero dejar claro un par de cosas. Una, que él tenía eso, ese sentimiento de libertad, de querer borrarlo todo de fuera de Paradis y de querer que sus amigos fueran libres del todo. Ese sentimiento él lo tenía, pero luego también creo que está muy condicionado por el momento en el cual besa la mano a Historia y ve sus recuerdos del futuro, es decir, ve lo que va a suceder y todo lo que intenta hacer para pararlo no cambia lo que va a haber después, con lo cual yo creo que el personaje se resigna, acepta que eso va a suceder sí o sí, y entonces Eren se convierte en un esclavo de su propio destino y no puede frenarlo con nada de lo que haga, con lo cual ¿Eren es malo? Es una pregunta difícil de contestar. Tenía ideas malas o negativas, pero yo creo que mucha gente también puede tenerlas en algún punto de su vida, puede tener ese odio dentro y luego no significa que vayan a hacer lo que Eren hizo. Y al mismo tiempo también siento que Eren, como vio todo lo que vio, como sabía que él iba a hacer eso y no podía frenarlo, pues durante toda la serie parece que se intenta justificar que eso va a suceder, que es el camino que tiene que pasar y que es algo necesario. Por eso él dice que perdió la cabeza, que no era capaz ya de distinguir entre pasado, presente o futuro. Y eso hace que para mí sea muy difícil juzgar a la persona, a Eren. Obviamente lo que Eren hizo es imperdonable, es un genocidio, es una masacre como ninguna otra. Pero si no podía pararlo, o sea, si no podía frenarlo, ¿él es culpable o es víctima de su propio destino? Esclavo de buscar esa libertad que verdaderamente no podía parar. Es un dilema, como digo, muy interesante y hace para mí que Eren sea uno de los personajes más divertidos, más emocionantes de analizar de los que suelo ver, porque me genera muchísimas contradicciones. Quiero que me habléis del personaje de Eren y es posible que en el futuro le haga un análisis concreto a él para
para analizar todo su camino y ver hasta qué punto era libre, hasta qué punto decidió él, pero desde luego es alguien muy complejo, sometido a un destino aún más difícil, y me encanta, tío, me parece una barbaridad. Ahora bien, ha matado al 80% de la humanidad, solo queda vivo el 20%, es algo loquísimo, pero lo que me gusta es que Armin entiende la situación de Eren, entiende lo difícil y raro que ha sido todo lo que ha vivido, y aunque sabe que él no tiene tanta culpa como Eren puede tenerla, al final él comparte esa carga con su amigo, le dice que él también ha participado de ese odio y que al final los dos juntos van a soportar, como digo, ese peso de lo que han hecho, y siento que para Eren eso es un alivio increíble antes de su muerte, una sensación de que sus amigos sí, no comparten lo que está haciendo, pero entienden la dificultad y la locura a la que ha sido sometido. Armin le hace entender que esa cadena de odio, aunque Eren sea el resultado, todos los que han participado tienen una parte de culpa, y en ese abrazo final, como digo, están compartiendo esa carga para que Eren muera no sintiéndose solo, y es muy bonito ver esa amistad al final de la historia. Eren habló a todos los personajes y después borró ese recuerdo para que siguieran adelante como si no lo hubieran vivido, y después al final de la obra se lo devuelve, le hace recordar lo que le dijo a cada uno, y a Mikasa le mostró este futuro con él en el cual pues eran felices, y es como una especie de futuro alternativo muy bonito, y es casi un regalo entre los dos y un recuerdo que Eren quiere que Mikasa guarde después de todo lo que ha sucedido. Como Levi ve a la Legión de Exploración y dice que el sacrificio de todos ha servido para esto, para poder frenar el retumbar y salvar el mundo, o lo que queda del mundo, vamos. También entendemos que a los portadores de los titanes se les ha alargado la vida, sabéis que iban a morir antes de tiempo por haber sido portadores, pero Eren les quita esta condena antes de morir, o bien Eren o bien Ymir, cualquiera de los dos. Ymir desaparece al ver que Mikasa ya ha cumplido lo que ella no fue capaz, entiende que ella también puede ser libre, si Mikasa ha podido, ella tampoco tiene por qué quedarse ahí trabajando para Fritz. El origen de los titanes, ese bicho asqueroso, también queda destrozado, lo que podríamos considerar como el origen del titán fundador, y nuestros protagonistas se quedan como embajadores de la paz en un mundo que aún sigue siendo un poco un polvorín. ¿Por qué? Porque en Paradis aún siguen pensando que el mundo se va a querer vengar de ellos por lo que ha sucedido y se están preparando para eso. Y la tarea de nuestros protagonistas, su última labor, que se queda un poco en el aire, es luchar por la paz e intentar que esto se frene, demostrar que la unión es posible, que tienen que tener un futuro mejor, y por las imágenes que tenemos al final de lo que es la serie, esas imágenes que están ahí mientras salen los créditos, entendemos que lo consiguen, y consiguen una paz temporal, sí, porque todo es temporal, pero duradera, que también es importante. Mikasa entierra a Eren en el árbol, en un entorno en el que ya, como vemos, no hay murallas, muy significativo. Mikasa tiene la bufanda, tenemos esa imagen simbólica del pájaro que se la coloca otra vez, que sabéis que Eren siempre ha estado relacionado con el símbolo del pájaro, relacionado con la libertad, y me gusta pensar que Mikasa nunca ha dejado de amar a Eren, porque de alguna forma las personas importantes, aunque ya no estemos con ellas, aunque no podamos estar con ellos, podemos llevarnos el recuerdo de su amor durante el resto de nuestra vida, y es lo que Mikasa hace, y al mismo tiempo también hace caso a Eren y construye una vida, y ama otra vez, ama a otras personas, forma una familia. De hecho lo hace con Jin, por lo que parece, es verdad que se ve muy pequeñito ahí, y no deja de ser una de las teorías más sonadas sobre el final, y a mí personalmente me gusta, me parece bonito, con lo cual Mikasa y Jin tienen una familia juntos, mientras Mikasa no ha olvidado a Eren, siguen yendo a verlo años y años después. Así que es un final muy bonito, muy realista también a nivel emocional, y eso está guay. Y tenemos después este epílogo en el cual vemos cómo pues las ciudades siguen creciendo, y pues después de mucho tiempo la guerra vuelve a aparecer, ese odio pues se vuelve a forjar, porque el ser humano tiene un poco esa naturaleza también dentro, esa es un poco la moraleja de la historia, es una moraleja un poco triste, pero es bastante realista. ¿Y qué sucede? El mundo vuelve a explotar, todo vuelve a reiniciarse, y vemos a este chico que se acerca al árbol de Eren. ¿Y qué encuentra en el árbol de Eren? Un agujero igual que lo encontró Ymir, diciéndonos que hay una rueda más grande, incluso una rueda con perspectiva vista que abarca más tiempo, en la cual estamos a punto de reiniciar el ciclo que vimos en Attack on Titan. Un ciclo, como digo, que llevará mucho tiempo, que traerá mucha destrucción, con este nuevo protagonista que está a punto de entrar al árbol, con lo cual a Isayama le encanta esta idea circular de repetir la historia. Él piensa que esta rueda puede romperse, pero solamente durante un tiempo, porque después aparecerá otra vez la violencia, la destrucción, y llegaremos una vez más a encontrar este elemento que nos traiga a otra paz duradera, pero a un precio durísimo. Y como digo, es una serie que te deja pensando, te deja analizando, te deja queriendo entender todos los matices, y por eso me ha encantado este final. Me encanta también, como digo, y lo repito una vez más, que esas frases que parecían justificar a Eren no estén tan presentes en el anime, y la sensación final, como digo, ha sido muy satisfactoria. Me encanta Attack on Titan y me ha encantado hasta el final. Contadme qué os ha parecido todo lo que os he comentado, el personaje de Eren, el final, el ciclo de violencia, el reinicio que vemos
vemos en el epílogo de la serie, la forma de tratar los sentimientos que tiene esta historia, lo que os ha parecido todo esto a los comentarios. Suscribíos para no perderos más análisis de series y anime. Quizá este vídeo de Eren lo dejo ahí colgando, estoy pensando en si hacerlo o no, porque va a ser un curro interesante. Dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.